pedimos, Señor, que tú des tu palabra en nuestras mentes y que nosotros la podamos poner en práctica para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, y vamos a hacer una lectura y todo el que quiera participar puede activar su micrófono y va leyendo un versículo. Yo voy a empezar con Apocalipsis 17, el versículo 1. La palabra de Dios dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Quién lee el otro, el 2? Amén. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Amén. El 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como la de un muerto, y murió todo. Disculpe, hermano, es el 17, capítulo 17, versículo 3 de Apocalipsis. Disculpe. Tranquilo, hermano. Y me llevó un espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Profe, activa el micrófono. Versículo 4. Alguien que lo lea, pues, por favor. Amén. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Amén. El 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrado. El versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ok, el versículo 8. La bestia que viste era y ya no es. Está por subir del abismo e ir a su destrucción. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no es, aunque reaparecerá. Perfecto. El 9. Esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas no tienen 7 montes, asiento de la mujer. Va bien, son 7 reyes. Son 7 reyes. Ok, el siguiente versículo. Cinco han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, durará breve tiempo. El versículo 11 dice: la bestia que era
y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que sale y traspasa hasta el alma, hasta las coyunturas, y discierne los pensamientos más internos. Cuando leemos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que es un libro que tiene una simbología extraordinaria. Esa simbología del libro de Apocalipsis nosotros la vamos aprendiendo en la medida que vamos leyendo el libro de Apocalipsis, en la medida que nosotros le pedimos a Dios que nos dé sabiduría mediante su Santo Espíritu. Entonces, el libro de Apocalipsis significa revelación. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, Dios le da la revelación a Jesucristo para que Jesucristo se la dé al ángel, para que el ángel se la dé a Juan, para que Juan se la dé a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, y ahí eso iba a ser transmitido a todas las generaciones subsiguientes para que llegara hasta nosotros. Haciendo el resumen del libro de Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que en el libro de Apocalipsis hay unas características para dos equipos contrarios, digámoslo así. Por ejemplo, hay ciudades, 2 ciudades principales de las cuales se habla en el Apocalipsis. Una es la Nueva Jerusalén y la otra ciudad es Babilonia. Hay 2 líderes. Uno es Jesucristo, el de los buenos, y el de los malos es Satanás. Hay 2 madres. Una madre es la que está en Apocalipsis capítulo 12, que está encinta y que el dragón está esperando a su hijo para devorarlo tan pronto como naciese. Y la otra madre la encontramos aquí en Apocalipsis, el capítulo 17, ya lo leímos en el versículo 5. Babilonia, la madre de las rameras de la tierra. Ambas están vestidas. Una está vestida con un vestido sencillo y blanco. La otra está vestida de púrpura y de escarlata. Adornadas también están las 2. Una está adornada con una corona y la otra está adornada con oro y perlas preciosas. Unos tienen un nombre, es el nombre de Dios escrito en su frente, está en Apocalipsis capítulo 7 y 14. Y los otros tienen el nombre de la bestia, está en Apocalipsis 13 y en los siguientes capítulos de Apocalipsis. Ambos van a recibir un premio. El premio de los redimidos, del pueblo bueno, de los de Dios, es la vida eterna, y el de los perdidos es la muerte eterna. Ambos están invitados a una cena en el libro de Apocalipsis. Los redimidos de Cristo están invitados a la ceremonia de cena de bodas del Cordero. Y los del enemigo están invitados a la gran cena de Dios, porque ellos serán el banquete que va a alimentar a todas las aves, así como lo dice Apocalipsis en el capítulo 19. Ambos están comandados por una Trinidad. El poder bueno, que eso es donde nosotros queremos estar, tiene la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el otro poder tiene una Trinidad que está constituida por Satanás, por la bestia que sube del agua en Apocalipsis 13 y por la bestia que sube de la tierra, que también está en Apocalipsis 13. Esa bestia que sube de la tierra representa
el protestantismo apóstol. Ambos tienen un título, El título del líder de los redimidos es el que era, el que es y el que ha de venir. En Apocalipsis 17 nosotros encontramos una bestia que era, que no es y está por subir al abismo. Uno, el líder de los buenos en Apocalipsis viene montado en un caballo blanco y el poder malo viene montado sobre una bestia roja. Ambos líderes están representados por animales. El líder Jesucristo está representado por un cordero y el poder malo está representado por una serpiente. El líder Jesucristo en el Apocalipsis está representado por un león, el león de la tribu de Judá, y el poder malo está representado por un dragón. Uno es vencedor, los buenos, los que están con Cristo, según Apocalipsis 17, y los otros son vencidos. El efecto que van a tener sobre el fuego de Dios es que los redimidos van a ser purificados con el resplandor de la venida del Dios Todopoderoso y los perdidos van a ser quemados con ese fuego. Unos van a recibir el entendimiento de Dios, los que estudien su palabra y pidan el Santo Espíritu del Señor van a ser entendidos, pero la Biblia dice que los impíos ninguno entenderá, no entenderá. Cuando Dios derrame su ira, que derrame las plagas sobre todo el mundo, el pueblo de Dios que está con Cristo, estos van a ser, no van a sufrir ningún daño con las plagas, mientras que los otros van a ser dañados. El carácter de la iglesia pura, del pueblo de Dios es pura, pero el otro, el de la otra no es puro, sino es una prostituta. El libro en donde se encuentran anotados los nombres de los que van a ser redimidos es el libro de la vida, mientras que los perdidos van a estar escritos su nombre en el libro de la muerte. Ambas ciudades o ambos pueblos tienen un río. El río de los redimidos, dice Apocalipsis, que fluye desde el trono de Dios. Y el río de Babilonia es el río Éufrates que se va a secar a la altura de las plagas. La condición moral de los que están con Dios, de los que están con la mujer buena, es que no se contaminan con otras mujeres, por eso no se prostituyen. En cambio, los que están con el poder malo, la Biblia dice que fornican, entonces son fornicarios. Ambos toman una bebida. La bebida que toma el pueblo de Dios, dice Apocalipsis, es el agua de vida que procede del trono de Dios, mientras que la otra bebida es el vino de Babilonia, que es el título del tema de hoy. Ambos líderes vienen de algún lugar. El líder de los buenos va a venir de arriba, va a venir en las nubes del cielo. En cambio, el líder de los malos es una bestia que sube del abismo. Uno viene de arriba y el otro viene de abajo. Unos son santos, los otros son impíos. Unos tienen una doctrina sana, los otros tienen una doctrina adulterada. Los mandamientos que guarda el pueblo de Dios son el decálogo que está escrito en toda la Biblia, mientras que el otro poder guarda mandamientos de hombre. ¿Qué le va a ocurrir a las dos ciudades? Una será engalanada como una novia dispuesta para su marido, es la que está vestida de blanco en la iglesia del Señor, a la cual tú y yo pertenecemos. Y la otra ciudad se va a partir, dice Apocalipsis, en 3 pedazos y va a ser quemada. Y ellos mismos la van a aborrecer. El vino de Babilonia representa las doctrinas impuras. El libro de Proverbios, en el capítulo 20, el versículo 1, la palabra de Dios dice, el vino es escarnecedor y la cerveza es alborotadora y cualquiera que por ellos hierra no es sabio delante de Dios. Así que entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros debemos mirar qué es el vino de Babilonia, qué es el vino de esa mujer que está dándolo a beber a todas las naciones. Quiero mostrarles que el vino de Babilonia está constituido por una serie de doctrinas dentro de las cuales nosotros encontramos la santidad del domingo, la inmortalidad del alma, la adoración de imágenes, el infierno y las penas eternas, el confesionario, también el milenio temporal aquí en la tierra, el rapto secreto,
la salvación por obras, el sacrificio de la misa repetitivo, el bautismo por aspersión, negar la preexistencia de Cristo y, más grave aún, negar que existe un santuario celestial, y allá en ese santuario nosotros tenemos un sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. Entonces es fácil, después de tener en cuenta este resumen, leer ahora Apocalipsis, y nosotros nos damos cuenta que Apocalipsis 17, el versículo 1, donde dice, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, esos son los que derraman las plagas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia. El apóstol Juan, que recibe esta visión, narra también que hubo uno de los 7 ángeles que derraman las 7 postreras plagas y le muestra también a la santa ciudad, pero eso está en otro capítulo. El versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Fornicación es el pecado que se comete cuando una persona tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, eso es un pecado que es desagradable ante la vista de nuestro Dios. Y se han embriagado con el vino del furor de la fornicación. El vino de Babilonia se ha estado bebiendo desde la Babilonia literal en el Antiguo Testamento, desde la Babilonia de Nabucodonosor, desde la Babilonia de Evil-Merodach, que era el hijo de Nabucodonosor, desde la Babilonia de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Desde allá se ha venido persiguiendo al pueblo de Dios. Me llevó en el espíritu al desierto. 4 veces el libro de Apocalipsis habla que Juan es llevado al desierto. Una de esas veces, que es la tercera vez, es cuando es llevado para ver a esta mujer ramera, pero también es llevado en el espíritu para ver la mujer verdadera. También es llevado en el espíritu cuando ve la descripción de Jesucristo en el capítulo 1, en donde Cristo está como un cordero, y también en el capítulo 14 de Apocalipsis. Entonces él la ve que está sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas cabezas tenía? Alguien que active su micrófono y me responda. ¿Cuántas cabezas tenía la bestia que lleva la mujer? A ver. 7. 7 cabezas, ¿verdad? Tenía 7 cabezas. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, podemos devolvernos, Apocalipsis se complementa, un libro te aclara el otro. Vemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 1, que dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Entonces nos damos cuenta que esa bestia que él ve tiene 7 cabezas y 10 cuernos, como la bestia de Apocalipsis 17. Si leemos en Apocalipsis 12, el versículo 3, la Biblia dice, también apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Es la misma bestia que nosotros podemos observar en el capítulo 17. Bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, en cierta oportunidad, él hizo un milagro. Y antes de hacer el milagro, perdonó pecados. Entonces sus críticos, que principalmente eran los sacerdotes, los escribas y los fariseos, le dijeron a él, no te juzgamos por buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Lo que indica que blasfemia es colocarse en el lugar de Dios. Es decir, que este poder se pone en el lugar de Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Listo? Entonces, de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir esto, que esta mujer tiene unas vestiduras de púrpura y escarlata. Estas vestiduras eran usadas en la antigüedad por los sacerdotes y también por los reyes.
lo que indica que este es un poder que ostenta sobre otros pueblos y que tiene, influye sobre muchas naciones de la tierra. Y que tiene un cáliz lleno de las abominaciones por la persecución que ha originado al pueblo de Dios a través de las edades. Otro aspecto interesante que nosotros podemos ver aquí es que hay una alianza entre esos poderes, ¿cierto? Esa desdichada alianza entre la iglesia y el Estado, es decir, la representación de la mujer montada sobre una bestia, ya estaba anunciada en Apocalipsis 13 y también Daniel había hablado de ella. Aquí en el Apocalipsis 17 se ve que dicha alianza va a continuar hasta el final de los tiempos. Y está expresada de dos maneras esa alianza. La primera manera nosotros la podemos ver aquí en la Biblia, en el versículo cuando dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, se embriagan y fornican. Usted puede ver ese ejemplo cuando de pronto jovencitas salen, no cristianas, me refiero a jovencitas no cristianas, y beben y están bajo los efectos del licor. Así esas jovencitas o jovencitos hacen cosas que no debieran hacer y que después se arrepienten porque el vino trastorna. Voy a detenerme un momentico para explicarles lo que el vino hace. Por ejemplo, cuando uno se refiere al vino, se está refiriendo a las bebidas alcohólicas. El vino está formado por una sustancia química que se llama etanol. El etanol es un alcohol que es el mismo alcohol antiséptico, pero el alcohol antiséptico está a una concentración mayor que el vino que las personas toman. Cuando una persona se embriaga con vino, con alcohol, con lo que sea, ocurre una alteración a nivel del sistema nervioso central de la persona. Te pongo un ejemplo. Cuando una persona ya ha tomado varias copas, hay regiones del cerebro que se afectan. Un borracho, por ejemplo, cuando está bajo los efectos del alcohol, no ve bien. Si está conduciendo, él no va a ver bien, porque el alcohol, que es un compuesto polar, llega hasta el cerebro y altera la zona que tiene que ver con la visión. De la misma manera, un borracho no escribe bien, porque el vino afecta el giro supramarginal, en donde se hace consciente el lenguaje escritural. De la misma manera, la audición afecta también al bulbo raquídeo y afecta al cerebelo. El cerebelo es un órgano que está aquí atrás, debajo del cerebro, arriba del bulbo raquídeo. Y es el órgano encargado de controlar la marcha y la postura corporal. El borracho, usted se da cuenta que no habla bien, no camina bien, no escribe bien, no razona bien. Y cuando está borracho alguna persona, entonces se altera en cuanto a su conducta. De la misma manera como el vino literal afecta literalmente el funcionamiento de nuestro cuerpo, las falsas doctrinas también afectan a tal punto que cuando una persona lee cosas que usted y yo leemos en la Biblia tranquilamente, esa persona no la entiende. En estos días estaba hablando con alguien que hablaba del rapto y yo le explicaba aquí, pero él, lo que yo le estoy diciendo no lo entiende. No escriben bien, no hablan bien, no razonan bien y por ende no caminan bien en el camino que Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces el versículo 4 de Apocalipsis 17 dice, esa mujer que estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Son todas las falsas doctrinas. Echar por tierra todo lo que Dios ha hecho. El versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo que indica que esta iglesia madre tiene un sistema, pero que también tiene hijas, prostitutas como ella, que se han pervertido con sus doctrinas. Usted encuentra muchas falsas doctrinas por doquier. El versículo 6 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro.
¿Dónde podemos encontrar una cita auxiliar de esto? En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, la palabra de Dios dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Lo que indica que para el fin del tiempo este poder también va a perseguir al pueblo de Dios del fin del tiempo y habrá mártires. Se completará el número de mártires para que entonces pueda darse cumplimiento a esta profecía que se le explicó allá. Usted se preguntará, pero ¿y por qué claman las almas debajo del altar? Esto es un sentido metafórico. Recuerden, mis hermanos, que cuando Caín mató a Abel, Dios tuvo un diálogo con Caín y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, el acto de injusticia que él cometió hace que se clame justicia ante Dios, y Dios, que todo lo ve, juzgó allá y también juzga acá. Y al final él va a darle un premio a Abel. Abel estará ante los redimidos y le va a dar un premio a estos mártires que dieron sus vidas para entregarse al Señor. Entonces, este poder, como lo dice Apocalipsis 13, durante 1260 años persiguió decididamente al pueblo de Dios y derramó mucha sangre a tal punto que una de esas cabezas, hace un tiempo, ustedes vieron la noticia, pidió perdón al mundo por los crímenes que habían cometido bajo la Santa Inquisición cuando persiguieron al pueblo de Dios. El apóstol Juan, que era un hombre sabio, quedó asombrado. Entonces el versículo 7 le dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra son los perdidos. Los moradores de la tierra son los que no están anotados en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Esos son los que se adoran los que se adoran a esta bestia y los que se entusiasman al verla. Estos son los que se conmueven, estos son los que la siguen. Entonces el versículo sigue diciendo: se asombrarán viendo a la bestia que era, que no es y que será. Se asombrarán viendo a la bestia que era, que no es y que será. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí que hay que hacer una aclaración. Juan está viendo una visión, pero él es llevado al futuro. Juan es llevado al tiempo cuando él dice 5 han caído. Es decir, él llega en visión a la 6ª cabeza. ¿Ya? Él llega en esa visión. Algunos intérpretes dicen que Juan ve la visión en el tiempo de uno de esos poderes, pero realmente la interpretación histórica, Juan es transportado a ese tiempo, así como Daniel en la antigüedad vio el tiempo del fin y preguntó que hasta cuándo sería, y a Daniel le dijeron: Daniel, cierra las palabras y sella el libro, porque es para el tiempo del fin. Es asombroso leer acerca del animal que a la vez es y no es. La bestia tiene 7 cabezas. Las cabezas son 7 montes y los cuernos son reyes. La ramera se sienta sobre la bestia, es decir, sobre las aguas. El agua significa mucha gente y la mujer es realmente una ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque el último versículo de Apocalipsis 17 lo dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces usted tiene que buscar que para eso se necesita tener sabiduría y aclarar todo. Debemos tener mucho cuidado de no perdernos en ese laberinto profético. Y debemos tener claro que el libro de Daniel ya nos hizo entender algo
de lo que Apocalipsis está diciendo. Estas 7 cabezas, estas 7 cabezas que tiene esta bestia y estos 10 cuernos, la bestia está sentada sobre muchas aguas. Entonces la misma Biblia en Apocalipsis dice, las aguas que has visto son naciones, pueblos y lenguas donde se sienta la ramera. Entonces, inequívocamente, está en relación con la primera bestia de Apocalipsis 13, ¿cierto? Las 7 cabezas nos dan la perspectiva de la historia. Satanás usó a través de toda la historia diferentes naciones tratando de minar la verdad del pueblo de Dios. Entonces, esta interpretación de 7 cabezas son 7 poderes. Las 7 cabezas son 7 reinos. Algunos lo arrancan con Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma papal. Pero cuando nosotros leemos las profecías de Daniel que explican o nos abren un poquito el telón para Apocalipsis, que es el que abre todo el telón, cuando Daniel vio la interpretación que Dios le mostró del sueño de Nabucodonosor en una estatua con 4 reinos, Daniel le dijo a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Entonces no nos queda a nosotros hoy ninguna duda de que Babilonia literal, la que estaba bañada por el río Éufrates, que le ofrecía transporte, que le ofrecía bienestar, que le ofrecía lujo, que le ofrecía factores económicos favorables porque de allí pescaban y hacían y sacaban minerales. Entonces, ese representa a Babilonia. El primer poder representa a Babilonia. No puede ser Egipto porque Dios le dijo a Daniel que le dijera a Nabucodonosor que él era esa cabeza de oro. Entonces, viene otra interpretación. Las 7 cabezas. Primero, Babilonia. Segundo, Medo-Persia. Tercero, Grecia. Cuarto, Roma imperial. Quinto, Roma papal. Estas 5 son las que han caído. Una es sexta, Roma papal herida. Juan es llevado en visión hasta el momento en que una de las cabezas, es decir, uno de esos poderes, sufre una herida mortal. Una está por venir, es la Roma papal revivida, y después viene la bestia del fin del tiempo, que es el mismo poder que viene en secuencia, pero que ahora va a tener el apoyo de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que representa el protestantismo apóstata de los Estados Unidos. Entonces le hacen una imagen a la primera bestia y otra vez se da la unión del Estado con la iglesia, y eso es la que va a ser la persecución contra el pueblo de Dios. Por eso dice que la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. Eso lo dice el versículo 11 del libro de Apocalipsis. Esta bestia del fin del tiempo está representada también en Tesalonicenses por el anticristo, que el Señor va a matar con el resplandor de su venida, porque la Biblia también nos dice, aquel impío que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios, entonces Cristo lo va a destruir con el resplandor de su venida y matará con el espíritu de su boca. Esta bestia, en ocasión de la venida de Cristo junto con el falso profeta, también dice Apocalipsis en el capítulo 19, van a ser echados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Y después, posterior al milenio, el dragón, que es la tercera parte del poder ese, después del milenio, va a ser echado en el lago de fuego, y Apocalipsis dice, donde también estaban la bestia y el falso profeta. Y Apocalipsis también dice, y todos aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida fueron echados en el lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se hartaron de su cara. El versículo 20 de Apocalipsis 19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales. Es un poder que hace milagros, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre.
Entonces, para el fin del tiempo, este poder, el protestantismo apóstata, va a hacer milagros y va a engañar. Entonces, Roma le da para que herede sus doctrinas al protestantismo apóstata. Estas las acepta, empiezan a guardar el domingo, empiezan a creer en la inmortalidad del alma, empiezan a creer en todas las falsas doctrinas que le dije. Ellos, por ejemplo, permiten que se les arrodillen a ellos, que les besen la mano, pretenden perdonar pecados y entre otras cosas. Entonces eso a Dios le desagrada. Por eso la copa de la ira de Dios llega al final y Dios va a enviar las plagas para que ese poder reciba de una vez por todas lo que Dios le tiene preparado. Y en el libro de Apocalipsis 20 me muestran también que la muerte y el Hades también son lanzados en el lago de fuego que arde con azufre. Se lo puede leer en Apocalipsis 20, desde el versículo 14 en adelante. Ahí lo muestra claramente la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios muestra eso claramente. Y si usted se lee Apocalipsis 20:10, le encuentra lo que dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Entonces aquí nos damos cuenta que este poder actúa en sincronía y que está explicado en todo el libro de Apocalipsis. Los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, versículo 12 de Apocalipsis 17, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia. Son los 10 poderes máximos del mundo, de la época del fin, que le van a brindar todo el apoyo. Usted se puede dar cuenta ahora qué país está rodeado de 7 colinas, qué poder tiene su trono donde hay 7 colinas, qué poder se asoma por la ventana de esa gran ciudad y eso es un espectáculo para el mundo entero. Qué poder toma el nombre de ser el vicario del Hijo de Dios. ¿Qué poder es el que quita la intercesión de Cristo en el santuario y echan por tierra el continuo, como dice el libro de Daniel? Se echa por tierra el continuo, es decir, la obra intercesora sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Esteban, cuando fue martirizado, dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios Padre. El libro de Hebreos nos muestra que Cristo subió y que ascendió a los cielos y que tenemos un sumo sacerdote. Todo el libro de Hebreos usted se lo puede leer. Pues este poder echó por tierra eso. ¿Pensará cambiar los tiempos de la ley? Cambiaron las leyes, cambiaron los 10 mandamientos. Con el concilio de Nicea, en el año 325, hay subdivisiones de mandamientos. Entonces, no cabe duda quién es ese poder. Ese poder es el que surgió de la Roma dividida, que representan los 10 dedos que no se mezclan, el barro con el hierro. Por eso después del poder de los emperadores de Roma, muchos hombres han querido unir el mundo, pero ninguno de ellos ha podido. Lo han intentado Napoleón, Hitler, entre otros, lo intentaron con la Unión Europea, pero Inglaterra ya se salió de allí. No se unirán, le dijo Dios a Daniel, no se unirán, sino que la roca va a venir y la roca representa a Cristo y cae en tiempo del reinado de ese poder. No se unen porque no hay aleación entre el hierro con el barro. Entonces esta bestia para el fin del tiempo se va a mostrar en todo su esplendor. Pero hay un dato importante, que es el que más me gusta a mí de Apocalipsis. El versículo 13 dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Todos esos poderes le van a dar la autoridad a ese poder para que legisle en lo que tiene que ver con la religiosidad del fin del tiempo. Les voy a leer textualmente lo que Elena de White dice al respecto. Leo en Maranata, página 185. El protestantismo se une con el papado, explicando la cita: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, es decir, una hora en profecía es poco tiempo. Dice así: a medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. ¿Qué entidad le entregará su reino a esta potencia?
el protestantismo. Dígalo bien, es la segunda bestia la que sube de la tierra. Un poder que mientras profesa tener el carácter y el espíritu de un cordero y estar aliado con el cielo, habla con voz de un dragón. Está motivado por una fuerza que procede de abajo. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un lazo universal de unión, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifestará el mismo poder arbitrario y opresor contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios según los dictados de la conciencia, que manifestó el papado durante el pasado cuando persiguió a los que se negaban a conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. En la lucha que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corrompidos que se apartaron de la lealtad a la ley de Jehová. En esta lucha, el sábado del cuarto mandamiento será el punto controvertido, porque en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica como el creador del cielo y de la tierra. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando todos los derechos de la conciencia. Entonces la van a legislar, y cuando la legislen, entonces se legisla en Estados Unidos y es la señal para el pueblo de Dios. Está cercano el día de Jehová. Después de eso, viene una serie de eventos extraordinarios y posteriormente va a venir Cristo. Lo extraordinario está en el versículo 14 de Apocalipsis 17, que dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Es decir, usted y yo no debemos tener miedo, sino que debemos estar con el Cordero. Y el Cordero lo identifica Juan en el capítulo 1. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo, quien intercede por ti y por mí hoy en el santuario celestial. Por eso nosotros podemos pedir perdón a Dios y Él nos da ese perdón por los méritos de Cristo. Pero no es su nombre el que va a perdonar mis pecados. Recuerden que ese poder creó las indulgencias y vendía la salvación. Entonces el Señor Jesucristo dice que libremente nosotros tenemos que pedirle a Él. No hay que pedirle a ningún santo. Entonces la intercesión de Jesús se cambia por la intercesión de santos. San Pancracio, San Martín de Loba, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, etcétera. Intercede, le piden. Y ellos no tienen ese poder, porque la Biblia dice que solo hay un intercesor entre Dios y el hombre, y se llama Jesucristo hombre. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el versículo 15 se le dice a Juan: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Este país tiene su sede en un país en donde es muy visitado, y de allí tiene influencia para todos los países del mundo, naciones, pueblos y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia son los 10 reyes, pero que al final, eso también lo dice el espíritu de profecía, cuando ya se vea la verdad a las claras en el fin del tiempo, estos aborrecerán a la ramera y la destruirán. Ahí lo dice, mira, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, ellos mismos la van a destruir. Y esa gran ciudad, dice Apocalipsis en el capítulo 18, en el que sigue, que se va a partir en tres, y todos los mercaderes de la tierra van a ver el humo y se van a lamentar por todo lo que allá se hacía. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios.
Hay un mensaje para ti y para mí hoy. Aunque Dios va a hacer eso con esa ciudad, Dios, al igual que cuando mandó una orden de destrucción a Nínive, Dios les dio oportunidad de arrepentirse. Nínive se arrepintió. Y entonces Jonás estaba esperando que se destruyera Nínive. Y Dios le dijo que no, que ahí él tenía gente que salvar. De la misma manera, en Apocalipsis 18:4, la palabra de Dios dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella por lo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibiréis parte de sus plagas. Dios te llama a ti y a mí hoy para que demos el mensaje a Babilonia, a los que están embriagados con el vino de Babilonia. Puede ser tu primo, tu hermano, tu amigo, cualquiera que sea, tú le puedes ir a llevar el agua de vida. El agua de vida es Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene un río de agua de vida que está disponible para cada uno de nosotros para hacer la obra redentora que Él quiere que hagamos. Entonces, para el final del tiempo, los que son falsos maestros van a sufrir de lo que ellos enseñaron mal, se levantarán contra ellos. Dice también el espíritu de profecía que va a acontecer eso en el fin del tiempo. Pero antes de que eso ocurra, este poder va a tener ahora aún más poder. Usted se da cuenta, por ejemplo, cuando se va al Vaticano, cuando los principales gobernantes del mundo van allá donde está ese poder sentado sobre muchas aguas, toda la pleitesía que se le brinda. Y finalmente el libro de Apocalipsis dice, Apocalipsis 17:18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, todo este sistema está en una ciudad que se llama Babilonia y que es confusión. Entonces la mujer es Babilonia, está sentada sobre una bestia. ¿Quién es la bestia? El dragón. El dragón le da su trono, le da su autoridad. El dragón es el que ha influido a todos estos poderes desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal, Roma imperial, Roma papal, la Roma herida, la Roma que se levanta y después al final del tiempo va a tener un nombre conjunto que es la bestia, que va a tener una imagen que le va a ser la segunda bestia de Apocalipsis 13. Todo este sistema es para estar en contravía con Dios. Y no obstante ello, Apocalipsis también muestra que cuando ya el Señor Jesucristo venga, con la nueva Jerusalén descendiendo, que llame a la vida a todos los impíos, entonces el enemigo, diestro en guerra, va a reunir a todos los grandes hombres de la historia que no se salvaron, que fueron guerreros extraordinarios, y se van a levantar contra Dios, van a rodear el campamento de los santos, dice también Apocalipsis. Pero de Dios desciende fuego del cielo y los consume a todos, y no les queda raíz ni rama, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, para siempre jamás, nosotros viviremos con nuestro Dios en un planeta renovado. Ese poder va a quedar completamente destruido. Hay dos mujeres, hay dos caminos, hay dos líderes, hay dos premios. Dios desea que nosotros nos intronicemos en su palabra, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y entonces Él nos va a dar la sabiduría para comprender y entender. Aquí dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Apocalipsis capítulo 13 dice unas palabras semejantes. Apocalipsis 13:18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Usted ve la tiara papal, tiene un nombre que dice Vicario Filii Dei. Si sacamos la cuenta, pero ya eso es otro tema, Vicario Filii Dei me va a dar 666. En la antigüedad no tuvo ese nombre de Vicario Filii Dei, sino Dux Cleri, que significa cabeza del clero. Se saca la cuenta y perfectamente da también 666. Y antes de ese nombre, tuvo otro nombre que se llamaba Ludovicus, vicario principal, también da 666. Pero no es el número el que me muestra el poder, no solo es el número, no. Es el número, es que habla blasfemia, es que está sentado sobre muchas aguas, es que todo el mundo lo adora, es que pretende perdonar pecados, es que persiguió a los santos en el pasado y derramó su sangre con la Santa Inquisición, es que pretende perdonar pecados, es que metieron la doctrina de la inmortalidad del alma y se ofrecen misas para los que se han muerto cuando la única oportunidad de salvación
que se tiene cuando se está en vida. Ya usted después de muerto no le pueden ofrecer misa, ya no hay oportunidad de salvación. Es que niega la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Es que introduce a otros intercesores, introduce a todos los santos. Inequívocamente ya nos hemos dado cuenta cuál es ese poder. Pues bien, ese poder para el fin del tiempo hará una confabulación con todo el protestantismo apóstata y la humanidad entera quedará dividida en dos grandes grupos, los que están con el Cordero y los que están con el dragón, los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan mandamientos de hombre, los que quieren estar con el león de la tribu de Judá, los que quieren estar con la serpiente, los que quieren entrar en la Nueva Jerusalén y los que quieren entrar, los que van a estar afuera de la Nueva Jerusalén quedarán fuera de la ciudad. Esos van a ser quemados y destruidos en Babilonia. Por eso Apocalipsis 21 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o cosa abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Y Apocalipsis 22, 15 dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Si usted se da cuenta, esos son mandamientos que se violan. La idolatría, hablar mentira contra el prójimo, fornicar, matar, homicida, hechicero, hacerle mal al otro. Eso está claro en el libro de Apocalipsis. Y nuestro Dios Todopoderoso quiere que nosotros estemos con Él. Así que no hay que tener ningún temor. Si de pronto a usted se le escaparon muchos detalles de lo que yo dije de Apocalipsis 17, quiero que se quede con Apocalipsis 17, 14, que dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Yo quiero ser llamado elegido y fiel, pero para eso tengo que aferrarme a la mano de Cristo Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Tremendo, Amén. tremendo. Muchas gracias, profesor. Que el Señor le bendiga. No sé si alguien tiene alguna pregunta o todo quedó claro en este momento. Claro, si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, yo creo que... No, hermanito, gracias. Todo está bien claro. Muy amable, hermanito. Amén, amén. Amén. Vamos a, antes de terminar, vamos a poner este himno. Siervos de Dios, la trompeta tocad, y luego nuestro hermano Jorge nos despide en oración. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Desde Cristo yo quiero anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá.
Bendito Amén. Creador, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos muchas gracias por tu palabra hablada. Imploramos que la unción de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y que nos ayudes a comprender, a entender tu palabra, a ser entendidos, a resplandecer en el tiempo del fin, y que tú, Señor, nos limpies y nos ayudes a ser predicadores para gloria y honra de tu nombre. Que hablemos, Señor, tu palabra a las personas que aún no la conocen. Gracias te damos porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Imploramos tu santa unción para cada uno de los miembros de la iglesia de Sabaneta. Que también tu santa bendición esté con los amigos que van a la iglesia de Sabaneta, todos los hermanos que están recibiendo estudios bíblicos, Señor, para que puedan ellos hacer una decisión por Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Padre bendito, porque tú nos tienes con vida y con salud. Nos encomendamos a ti y pedimos que tú fortalezcas nuestro sistema inmunológico, que tú renueves nuestras células y repares todos nuestros tejidos. Encomendamos a todos nuestros familiares aquí representados. Te imploramos, oh Dios Todopoderoso, que si hay alguien enfermo, tú pongas tu mano bendita y poderosa, sea restablecido según tu perfecta voluntad. Gracias te damos por el día de reposo que nos has dado. Te damos gracias por la semana que comienza. Permite que sea una semana de mucho crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, feliz Dios les bendiga, semana. feliz semana. Muchas gracias, profesor. Que Dios lo bendiga. Feliz semana a todos. Que el Señor les bendiga. Amén. Feliz semana, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos.